Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Jiménez y esta es mi prueba técnica para la vacante de diseñador instruccional. Como primera pregunta tenemos qué criterios pedagógicos tomarían en cuenta al momento de redactar una tarea y un foro para un estudiante. Como criterios pedagógicos se deben tomar en cuenta siempre lo que son las instrucciones, ¿verdad? Que esto pues nos sirve para que el estudiante pueda tener una mejor visualización de lo que se quiere llegar a hacer, ¿verdad? En este caso pues pueden ser instrucciones con base pues a una lectura previa de un contenido de clase, ¿verdad? Que se ha desarrollado y también puede contener lo que es el nombre de la tarea, una competencia o subcompetencia, ¿verdad?, a desarrollar, también un propósito del aprendizaje, qué actividades previas se requieren, el tipo, ya sea que pueda ser una tarea grupal o individual, el valor de puntaje, ¿verdad?, que se pueda llegar a pedir a la tarea, y la penalización, que en este caso puede ser por qué el estudiante no cumplió una tarea, puede decirse qué se puede llegar a hacer en este aspecto para que el estudiante pueda cumplir con la misma o qué puede recibir si no la cumple. Y también las instrucciones y el detalle de la actividad. Al momento de realizar una evaluación, se indique los aspectos pedagógicos que se deben considerar. Como aspectos tenemos los siguientes. Recordemos que un examen o una evaluación es una prueba de conocimiento donde se miden actitudes, habilidades o capacidades con el fin de aprovechar los estudios, ¿verdad?, previos. Como por ejemplo se puede realizar un examen o una prueba. Y también debemos tomar en cuenta que el examen debe contar con los siguientes aspectos pedagógicos: la información general de la actividad y la información didáctica de un examen. En la información general de una actividad va lo que es el nombre o el título del examen, ¿verdad? Que esta puede ser un título relacionado a lo que es la clase a desarrollar, ¿verdad? En este caso, pues podemos poner un ejemplo como contabilidad general y podemos utilizar el periodo del examen también, ¿verdad? El tipo, que en este caso pues podemos especificar si es un tipo de examen individual o en equipo. El tiempo estimado a desarrollar el examen y el valor del examen. También tenemos como objetivos para lo que es una evaluación, medir como objetivos, ¿verdad? También lo que se quiere lograr con el objetivo de aprendizaje del módulo o del parcial, ¿verdad?, que se está evaluando en ese momento. También podemos medir lo que son los comportamientos o las acciones que los estudiantes deben desempeñar al finalizar el examen, lo que debe de realizar el estudiante cuando finaliza el examen. Los recursos, en este caso, pues como recursos podemos tener que el estudiante desarrolle el examen. Se puede incluir también lo que son las referencias de los libros a los que el estudiante puede recurrir antes, previo a la evaluación, también de las lecturas previas, o también puede ser casos que un estudiante puede tener o llegar a tomar en cuenta. Las instrucciones de la actividad también, ¿verdad? Que estos otros aspectos pedagógicos que pues podemos tomar en cuenta en una evaluación. Los criterios de evaluación o rúbricas para la realización del mismo, que esto pues nos incluye aquellos criterios o rúbricas que nosotros desarrollamos como
como docentes y que también como diseñadores instruccionales podemos revisar antes de aplicar una prueba, una evaluación o un examen. El procedimiento, pues, de la retroalimentación, que esto es ya cuando puede ser previo al examen o después del examen, que esta pues especifica sobre cómo se va a realizar la retroalimentación previo a la evaluación, como por ejemplo la retroalimentación de determinada sesión, ¿verdad? Ya sea presencial o sincrónica. Como tercer pregunta, tenemos qué elementos son indispensables para preparar material didáctico y recursos educativos. En este aspecto, pues, quiero tomar en cuenta aquellos elementos que son indispensables como para cumplir ciertas características que nos permiten a nosotros adaptarnos a distintos contextos educativos. Para ello, pues, se deben ser lo suficientemente completos para un aprendizaje, así como un contenido breve. Dentro de aquellas características que nosotros podemos mencionar más importantes son las siguientes: la flexibilidad, la funcionalidad y la versatilidad de un aprendizaje, de un contenido, por decirlo así, o por mencionarlo, de aquellos elementos que pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que son importantes para preparar los materiales didácticos, ¿verdad? Esto pues es decir que son aquellos recursos educativos digitales que nosotros preparamos previo a lo que es el desarrollo de una clase. Pueden agruparse ya sea de diferentes formas, ¿verdad? Tomando en cuenta aquellas áreas a desarrollar del saber. La reutilización, si son reutilizables estos recursos que nosotros desarrollamos, es decir, que se puede usar en diferentes contextos o diferentes módulos educativos, o pueden combinarse entre sí, ¿verdad? Dependiendo de la finalidad a desarrollar para darle destino, ¿verdad? En este aspecto a alguna asignatura a impartir. La contextualidad, ¿verdad? En este aspecto, pues deben poder distribuirse o poder en diversos contextos las herramientas tecnológicas adaptarse para su correcta visualización en distintos dispositivos. Como cuarta pregunta tenemos: ¿qué aspectos se deben contemplar en el aprendizaje basado en competencias para la redacción de actividades y evaluaciones? En este aspecto, pues tenemos el aprendizaje por competencia se basa en dos grandes aspectos, asentados en un modelo educativo, ¿verdad? Que es siempre ser centrado al estudiante. Y nos referimos en este aspecto, pues, de la siguiente manera. El estudiante es el principal responsable del aprendizaje, por lo tanto, el estudiante siempre debe estar en la búsqueda constante del mismo, ¿verdad? El estudiante debe ser autónomo. Quiere decir esto, pues, que el estudiante al adquirir un conocimiento debe conocer más del mismo, buscar más información, debe ser centrado a sí mismo. Y también está estructurado de manera que lo fundamental no sean los contenidos en sí, sino el proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante aplique lo que conoce. El aprendizaje por competencia se basa siempre en el desarrollo integral del estudiante, ¿verdad? Por lo que se entrelaza en los saberes que nosotros ya conocemos, que es el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. El saber conocer implica, pues, en la parte cognitiva, es decir, la capacidad de que uno internaliza los conocimientos previos que adquiere. El saber hacer
que involucra la aplicabilidad o como podemos decir, la práctica del estudiante que demuestra el conocimiento o de los métodos y las técnicas a desarrollar, ¿verdad? En una actividad o una prueba, por decirlo así, una actividad o un conocimiento, perdón. El saber ser. Pues el saber ser nos incluye las actitudes y competencias sociales, es decir, cómo el estudiante se desenvuelve, ya sea emocionalmente, físicamente, ante la búsqueda de los conocimientos y de hacer tanto de manera individual como grupal. Como quinta pregunta tengo, ¿qué debo hacer antes, durante y después de la revisión de recursos educativos y materiales didácticos con el fin de evitar cometer errores que confundan al estudiante? En este aspecto, pues, yo considero la importancia de que el material didáctico sea revisado previamente. ¿Qué me quiere decir esto? Como encargada del diseño instruccional o como docente, debo encargarme de lo importante que es revisar previamente antes, durante y después de la revisión de estos recursos, de los materiales didácticos, a compartir una actividad, ¿verdad? En ese aspecto, la importancia del material didáctico siempre va a recaer en que influye sobre los estudiantes, ¿verdad? Es decir, el material didáctico siempre es importante para fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo en un estudiante. Entre otras palabras, puedo decir que son aquellos recursos o herramientas que nos pueden servir para el desarrollo de este proceso en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases como también en una aula virtual. En este caso, pues los estudiantes tienen la disponibilidad de adquirirlos, ya sea por medio de una aula virtual o por medio de las aulas presenciales, ¿verdad? Que cada uno pues tiene su finalidad. Recordando siempre, ¿verdad?, que estos materiales didácticos dependen del tipo de material que se utilice. Estos pues pueden ser siempre y van apoyados a los contenidos de alguna temática o asignatura que requiera un propósito o para cumplir un propósito, para un criterio también de lo aprendido. Además que estos materiales nos ayudan a nosotros y a los estudiantes, ¿verdad?, a organizarnos en algunas exposiciones, en algunos contenidos, ¿verdad?, o en sí a la enseñanza. Como sexta pregunta tengo, ¿cuál es el rol que debe tener un pedagogo en el papel de diseñador instruccional en la modalidad virtual? Pues bien, el rol que como pedagogos tenemos el rol que cumplimos como pedagogos en el papel de diseñador instruccional debe ser el siguiente. Nosotros ayudamos al estudiante o al alumno a facilitar aquellas estrategias que coayudan a la adquisición del conocimiento. En este aspecto, el papel que debemos cumplir como diseñador instruccional, ¿verdad? De la mano del docente, claro, cómo orientarlo en centrarse en la organización, en la planificación de aquellas planificaciones didácticas, las experiencias, el logro que deseamos alcanzar, ¿verdad? En ese aspecto, los procesos de enseñanza y aprendizaje. También, pues, mencionar las funciones del rol, ¿verdad?, que es el desempeño de las experiencias y las actividades para el docente, como de la mano, ¿verdad?, que podemos, como pedagogos,
brindarles una ayuda extra, ¿verdad? Al docente, orientarlos en aquellos aspectos que son necesarios para el cumplimiento, ¿verdad?, de la asignatura. Aquellos aspectos o criterios pedagógicos que nosotros podemos brindarle al docente en este aspecto, ¿verdad? Como diseñadores instruccionales. Y también podemos establecer una medición entre el docente y el estudiante para que logre el desarrollo integral alcanzado, ¿verdad?, de aquellos obstáculos o limitaciones que presentan en el camino del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto es todo y muchas gracias por el tiempo.